área perteneciente a la Facultad de Medicina. Y a mí me toca hablar hoy de vulvovaginitis para ver algunas de las afecciones más prevalentes en cómo es que afectan a toda la parte de la vulva, vagina y el cuello uterino principalmente también. Dentro de ellas encontramos a la candidiasis vaginal, la tricomona vaginalis y después a la vaginosis bacteriana. Bueno, los objetivos que tenemos entonces van a ser la definición de la vaginitis, de la vaginosis, conocer la etiología precisa para establecer una terapéutica adecuada, ver cómo se presentan, es decir, la presentación clínica de cada uno de estos, el diagnóstico y el tratamiento específico para cada uno de ellos. La vaginitis constituye aproximadamente un 10% siempre de los motivos de consulta en la atención primaria. Son una de las causas más frecuentes en la consulta ginecológica. Afecta generalmente a muchas personas de los distintos tipos de edades, que principalmente siempre son las mujeres, obviamente. Existen también secreciones que son vaginales normales, que varían con la edad, con el momento del ciclo menstrual, con el estado emocional, o también por el uso de anticonceptivos o otras maniobras invasivas, como el DIU, por ejemplo. El 90% de las vaginitis infecciosas corresponden a estas tres etiologías que antes nombramos. La vaginitis que son producidas por cándidas, las que son producidas por las tricomonas y la vaginosis bacteriana. Definición de vulvovaginitis. Llamamos así a los diferentes grados de inflamación que presentan la vulva, la vagina y el tejido endocervical ectópico. Las causas de la vulvovaginitis. Las causas de las vaginitis generalmente son autodiagnosticadas y autotratadas. ¿Por qué? Porque generalmente a veces vienen las personas, vienen las mujeres diciendo que vienen con un problema, que vienen con flujo y que ya se trataron ellos antes de venir porque en alguna otra consulta ya fueron al médico por la misma causa y como le habían dado algún tipo de óvulo, algún tipo de medicación, lo que hacían era tratarse ellas mismas en un principio y luego cuando ven que no funciona es donde vuelven a consultar. Por eso es lo que puse ahí, autodiagnosticada y autotratada. Entonces, más de la mitad de los casos entonces son de origen infeccioso. Principalmente la transmisión sexual es la que ocupa el primer papel, el papel más importante en todo esto. También por la falta por ahí de no usar barreras durante las relaciones sexuales principalmente. Y también pueden ser por, las otras restantes son por alérgicas, también debido a traumatismos y hormonales. Generalmente la parte de las que son alérgicas son por algún tipo de material que usan por ahí las mujeres, como los espermicidas, también el tipo de ropa interior, como decía por ahí la doctora Amada, que siempre era importante la ropa interior que sean de algodón y no por ahí la ropa que tengan otro tipo de material que son como más, no sé cómo decirlo, como que produce más humedad, más transpiración dentro, en esa parte. Bueno, y también después la otra, Sintético. sintético es la palabra, exactamente. ¿Cómo se presentan? La presentación clínica, primero y principal, vamos a hablar de todas las vaginitis, de todas las, en forma general. Siempre hay un cambio en el volumen, en el color, en el olor característico de acuerdo al tipo de bacterias que se encuentre o del hongo que se encuentre en ese momento, donde siempre va a haber cambio de volumen en el color, el olor característico de cada uno, el flujo vaginal, en el prurito, por ejemplo, que es más característico en la candidiasis que en los otros, quemazón, irritación, eritema, dispareunia, manchas en la ropa interior y disuria. Estos son como casi siempre los signos y síntomas eh, generales
en las vulvovaginitis, pero algunas son más específicas en una que en otra. Después vamos a ver cada una de dónde va. El flujo vaginal anormal, también llamado leucorrea, es el síntoma más frecuente en las vaginitis. Es el motivo de consulta, siempre. Como dijimos anteriormente, siempre ven, ese es el motivo de consulta que a veces lo hacen a primera instancia o a veces luego de haber ya intentado tratarse de ellas mismas. Entonces es importante diferenciar esa leucorrea, ese flujo vaginal anormal, del flujo vaginal que es normal, el cual es una secreción fisiológica, es blanco transparente y tiene un pH ácido de 3,8 a 4,2, que es el indicado para eh, presentar, que presenta la parte de las defensas propias de la vagina para evitar que aniden otras bacterias, otros agentes infecciosos. El interrogatorio sobre todos los síntomas y los signos permite orientar el diagnóstico hacia una leucorrea, ya que sea fisiológica o patológica. Entonces siempre, como siempre se dice también, que la clínica es soberana, para lo cual es muy importante siempre comenzar con la anamnesis y ir preguntando todo. La evaluación inicial, como dijimos, primero y principal siempre es la historia clínica, la anamnesis, preguntar por los signos, preguntar por los síntomas, cuándo aparecieron, cuál es el síntoma más característico de todo, para luego recién, después de tener una idea, pedirle al paciente que se acueste en la camilla, en una posición ginecológica, y luego de eso hacer una exploración física. En una primera instancia siempre en la parte externa del paciente para ver los genitales, para ver la simetría, para ver que no hayan lesiones. Después de eso, con un espéculo, visualizar todo lo que sea la parte interna, tanto la vagina como el cuello del útero. Prestar siempre atención a todo tipo de lesiones que se pueda ver dentro. Primero y principal, ver si las lesiones, ver el color, si hay inflamación, el grado que tiene esa inflamación dentro de la vagina, la vulva o también el cuello cervical, como dijimos. Y ahí vamos a ver la característica que tenga el flujo, la cantidad que haya adentro y también, como dijimos, la presencia de lesiones o de algún cuerpo extraño que se pueda encontrar. Esto sería más en la parte a nivel de libro, como dicen, que se deben realizar tomas de exudado vaginal y cultivarlos. A través de ahí tiene el medio de cultivo, el Stuart Amies y el medio de tricomonas. Se sacan varias muestras, se hace una extensión en portaobjeto, también se hacen exudado vaginal con un examen fresco. A esto se le agrega un poco de hidróxido de potasio al 10% y donde se pueden observar en fresco distintos tipos de bacterias, principalmente, por ejemplo, la tricomona vaginal y en el en fresco se ven, porque algunos son flagelados y otros no, entonces los que son flagelados se ve bien cuando se van moviendo. Luego dice también, luego de retirar el espéculo, hay que realizar un tacto vaginal y valorar la presencia, si hay o no dolor cuando uno hace una movilización de la pelvis o una movilización a nivel del cuello. El diagnóstico para esto tiene que ser confirmado por identificación del laboratorio. Eso es lo que dice en el libro, pero generalmente por ahí en la residencia, yo he visto varias veces porque he acompañado de los residentes superiores, que lo que se hace es la parte del interrogatorio, la exploración y después introducir el espéculo y ver, y generalmente de acuerdo a las características que tenga el flujo, se hace el tratamiento ya empírico, porque si no, primero que se pierde mucho tiempo y también a veces no tenemos los medios para hacer los cultivos. Nosotros no lo tenemos y el paciente tampoco.
también tenemos algunas otras etiologías que no son infecciosas, de las cuales las más habituales son lo que es la dermatitis vulvar, que lo que tiene más principalmente como la causa principal es la irritación y el prurito. Otras causas, no, el pH vaginal es normal y el tratamiento siempre es tratar de eliminar el agente irritante o todo lo que esté produciendo la lesión, ya sea por un proceso alérgico o traumático o lo que sea. Después también tenemos el líquen escleroso, el líquen plano, el líquen simple crónico, la psoriasis y el eczema. También tenemos la dermatitis seborreica y la vaginitis citolítica. Todo esto, el motivo más de consulta cuando vienen por una de estas cosas puede ser casi siempre es el prurito. El prurito es la sintomatología más común. Bueno, hablaba de la vaginosis citolítica, que es la que se produce porque hay un exceso de ácido, una hiperacidez dentro de la vagina. Entonces también aparece, aparte de eso, prurito y dispareunia. Y el tratamiento consiste en hacer unos lavados con bicarbonato una vez al día durante 7 a 14 días, de acuerdo al tratamiento. O sea, hay que hacerlo y hay que ir controlando para bajar la acidez de la vagina. Después también tenemos las enfermedades pélvicas inflamatorias, que son de inicio agudo. Tienen una secreción purulenta a veces y de dolor pélvico. Es un dolor pélvico agudo, perdón. Existe. Bueno, entonces, esto siempre es una sospecha ante cualquier otro síntoma que uno no encuentre. Siempre hay que buscar, y eso va a necesitar una valoración especializada, o también lo que necesitarían sería para una confirmación diagnóstica, utilizar algún examen complementario, primero principal, adecuado a lo que uno busque, ¿sí? De acuerdo a lo que uno sospeche o desconfíe, si no puede ser ovario, si no puede ser cualquier otra parte, pedir un examen complementario específico para eso, llegar a un diagnóstico para, si es posible tratarlo, o si no hay, sí, llevarle o mandarle a un especialista. Ahora tenemos la vaginitis por la tricomona vaginalis. La vulvovaginitis por la tricomona, esta está causada por la tricomona vaginalis, que es un protozoo, ¿sí?, que se contagia fundamentalmente dentro de la transmisión sexual e infecta principalmente a todo lo que sea el epitelio escamoso del tracto urogenital, a la vagina, la uretra y las glándulas parauretrales. Otras localizaciones menos comunes, pero que también se las puede encontrar, son en el cuello del útero, en la vejiga y también en el hombre en las glándulas de Bartolino y en la próstata. Entonces es un esquema además de las tricomonas a nivel del femenino y masculino. Y la presentación clínica de estas, cómo se presentan principalmente. En la mujer, la presencia característica es, o el motivo de consulta, una vez más, siempre va a ser el flujo. Y la anamnesis sería, en el interrogatorio, preguntar sobre qué tipo de flujo es, específicamente como este, que es maloliente, amarilloso verdoso, amarillo verdoso, el cual también cursa con prurito, dispareunia y disuria. Muchas dificultades que, o sea, aparte del flujo, puede venir por problemas, por el prurito principalmente, por dolor en el momento de la micción o también dolor durante las relaciones sexuales. Estos síntomas suelen empeorar en la etapa de la menstruación. Y decía, en la exploración, al verla a la vista, se ven el cervix de fresa, que son todos como unos puntillados bien en la cabeza del cuello del cervix, y toda la vagina se lo ve en un fondo bien eritematoso. En el varón, la infección casi siempre es asintomática, en más de 3/4 partes de todos los casos, y tiene una resolución espontánea a los 10 días. Sin embargo, a veces una infección que no es tratada puede persistir durante varios meses.
Esos síntomas principales en el hombre van a ser la secreción uretral, que a veces es clara o a veces mucopurulenta, también la disuria, el prurito es más leve y una sensación de ardor en el momento de mantener las relaciones sexuales. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como siempre, con la clínica, con la anamnesis del paciente, el interrogatorio y luego eh, ver a través del espéculo. Entonces el diagnóstico de la tricomoniasis se va a basar en pruebas de laboratorio. Una toma de exudado del fondo del saco vaginal en el cuello uterino de la mujer o también de la uretra del hombre, diluida siempre en suero fisiológico y se lo pone sobre un portaobjeto. Se puede ver, dice, en fresco a las tricomonas y a los leucocitos. Esto generalmente es haciendo todo el proceso a través del laboratorio, pero como hablamos hoy, que casi siempre, lo que siempre se hace ya es el tratamiento empírico. Cuando hablamos de las tricomonas, decimos que el motivo de consulta es lo que ya orienta siempre al profesional. El motivo de consulta clásico, que es el flujo abundante, que es espumoso, amarillo verdoso y que es maloliente. El tratamiento de elección para la tricomona es el metronidazol. Se toman 2 gramos al día. Nosotros ahí en la residencia yo aprendí a dar, de ahí aprendí a hacer como hacen los residentes superiores, metronidazol 1 gramo cada 12 horas en 24 horas. Tratamiento oral monodosis. Y la otra opción es el tinidazol, pero a veces no se consigue. Después también tenemos tratamiento local con gel, el cual se desaconseja porque no es tan eficaz, es mucho menos eficaz que el de la vía oral, porque incluso el protozoo a veces se puede estar escondido en otros lugares donde no le alcanza el gel. Entonces, esos pacientes pueden tener recidiva. También es importante, mientras uno hace el tratamiento, no consumir alcohol. Dice acá hasta 24 horas, pero lo ideal sería de evitar el alcohol al menos por una semana. Con el metronidazol 24 horas y con el tinidazol un poco más. El seguimiento se debe realizar a todas las mujeres que son tratadas, independientemente de si sus parejas sexuales fueron tratadas o no. Pedirle que vuelva a la consulta y para ver cómo va. La razón para repetir todas estas pruebas es para evitar la reinfección, que en las mujeres a veces pueden llegar a un 17%. Ahora vamos a la vaginosis bacteriana. Esta es una alteración en el ecosistema bacteriano de la vagina, que consiste en la disminución de los lactobacillus, que son habituales y productores del peróxido de hidrógeno normalmente dominante, y disminución del lactobacilo y un aumento en la concentración de otros organismos. Especialmente son bacterias anaerobias, son gram negativas como la Gardnerella vaginalis, el Mobilincus y el Mycoplasma. Siempre es como que hay un crecimiento excesivo de bacterias en la vagina y entonces siempre va a afectar más a las mujeres en la edad fértil. También las mujeres que tienen relaciones sexuales sin protección, o también las personas que por ahí producen, ¿no?, los lavados, el uso excesivo de bidet, por ejemplo. Ahí tenemos, por un lado, sería la mucosa de la vagina, donde se encuentran todos los lactobacilos, y en la otra imagen, también la mucosa vaginal, pero con una de las bacterias que suelen estar colonizando en estos casos, la Gardnerella vaginalis. La presentación clínica de la vaginosis, más del 50% de las pacientes son asintomáticas. Entonces, más generalmente se las encuentra a través de una exploración o un control de rutina. El síntoma fundamental
o por ahí, o si alguna viene a la consulta, casi siempre es por el flujo, que esta vez es un flujo blanco grisáceo, que es adherente y también es maloliente. Tiene un característico olor a pescado. Generalmente esta no produce inflamación, entonces hay poco prurito, la dispareunia no se presenta y tampoco no hay ni disuria ni inflamación a nivel vaginal. La vaginosis bacteriana se asocia a múltiples, generalmente a múltiples parejas sexuales, o como dije también, al tener relaciones sexuales y no protegerse, no usar barreras de protección, al tener nuevos compañeros, nueva pareja, o a los lavados vaginales. La ausencia de los lactobacilos vaginales y el aumento de las infecciones, como la enfermedad inflamatoria pélvica o la endometriosis, y también las maniobras invasivas, como por ejemplo cuando uno se coloca un DIU o en un proceso de la histeroscopía. ¿Cómo se diagnostica? Siempre hablamos, como siempre, como dijimos, sobre la clínica principalmente, con la anamnesis, el interrogatorio del paciente, y después también basados en los criterios que son más amplios que esto, pero lo que siempre se ven cuando uno ve esto es una secreción homogénea, los criterios de Amper que dice los criterios, una secreción homogénea que puede estar aumentada en volumen, que tiene, como dijimos ella, un color blanco grisáceo, maloliente, adherente, que recubre todas las paredes de la vagina. Un pH por encima de los valores normales, mayor a 4,5, y después dice en la prueba de las aminas positivas, sería utilizando eh, sobre la muestra en fresco unas gotas de hidróxido de potasio al 10% sobre el exudado vaginal, tiene el olor característico al olor a pescado, como dijimos, el olor maloliente. El otro criterio es el 20% de las células claves en frotis de la célula del epitelio vaginal aparecen recubiertas por microorganismos cocobacilares, los que le confiere un aspecto que le da un como granular, como rebozado. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento generalmente también es a base del metronidazol, que se utiliza 500 miligramos cada 12 horas, pero esta vez se hace un tratamiento prolongado, al menos por 7 días. Después también tenemos otro que viene metronidazol en gel intravaginal, pero a veces también depende de la eficacia de todas las cremas, o también depende del uso o cómo se coloca, principalmente. También después tenemos la clindamicina en comprimido y en crema. Los óvulos vaginales, que son de 100 miligramos, que también se utilizan antes de acostarse, y la importancia siempre de explicarle al paciente de cómo tiene que colocarse, del momento, que sería en el último momento, ya cuando se va a acostar, de no colocarse el óvulo y después luego volver a levantarse y hacer otras cosas, para que el óvulo trabaje en el lugar específico donde tiene que estar. El otro tratamiento alternativo al metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas es el de 750 miligramos, que se usa una vez al día durante 7 días. Acá habla que la dosis, a diferencia de la tricomona vaginalis, la dosis única de 2 gramos de metronidazol es de menor eficacia para el tratamiento de la vaginosis bacteriana. Por eso que se recomienda tomarlo cada 12 horas, pero durante 7 días. Hay personas que tienen intolerancias al metronidazol, entonces al metronidazol y a la clindamicina. Entonces por ahí el alternativo más considerado es el tinidazol, que también se toma, es una dosis de 1 gramo que se toma una vez al día durante 5 días. Después también tenemos la vaginosis bacteriana recurrente, que realmente aparece en un 30% de las pacientes porque presenta una recurrencia en los primeros meses y otra más del 50% a lo largo del primer año. Es decir, que vuelven por la misma causa. Entonces se va a tratar durante 7 días por vía oral con el metronidazol o con la clindamicina,
Y luego este es posteriormente indicado el metronidazol en gel durante 2 veces a la semana durante 6 meses para evitar la recurrencia, tener su tratamiento ya más crónico y más largo. La candidiasis vaginal. Este es un trastorno, la candidiasis vulvovaginal es un trastorno que está caracterizado por signos y síntomas de inflamación. Es una de las causas más comunes del motivo de consulta. Generalmente, la mayoría de las personas que van a consultar por el motivo de consulta de flujo, tienen flujo y con el signo característico principal del prurito. Su prevalencia es difícil de determinar debido a que el diagnóstico y tratamiento a menudo se basan en los síntomas. Y como dijimos anteriormente, que generalmente ya se trata con los signos y con los síntomas y no se hace confirmación por examen de cultivo. El hongo, la cándida, forma parte de la flora vaginal normal, así que en un 10 o un 20% de las personas por ahí pasan de una manera asintomática, pero personas que tienen inmunosupresión debido a corticoides, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, o que tomen algún tipo de fármacos inmunosupresores, son los que tienen un factor predisponente a padecer esta enfermedad. Cuando la defensa baja, entonces por ahí las cándidas son las que aprovechan ese momento para aumentar la cantidad y ahí se vuelven patógenos. Otros factores menos reconocidos o más discutibles son la toma de los anticonceptivos orales. Eso decía en una sola parte porque después busqué en otro lado y no encontraba nada sobre eso. Ahí se ven las placas dentro de la vagina, como se ven todas las placas blanquecinas, y en el hombre aparecen como unas ampollas siempre sobre el glande en el pene. Ahí están los signos típicos. Primero, el principal siempre es el prurito, el ardor al orinar, el ardor interno o quemazón, como dice, o ardor, y la secreción de la candidiasis. O sea, prurito intenso, y la leucorrea sería, como decimos, y leucorrea blanquecina grumosa. También tenemos la disuria, y también en algunas personas también refieren tener dispareunia. ¿Cómo se presentan clínicamente? Se van a manifestar a través del prurito intenso, como dijimos, la leucorrea blanquecina con un aspecto gaseoso, la disuria y la dispareunia, lo mismo que dijimos recién, y se intensifican durante la semana previa generalmente a la menstruación y disminuyen luego de que esta termina cuando comienza el sangrado. Cursa también con un eritema o una tumefacción a nivel de la vulva que se puede ver en la exploración, y la asociación de candidiasis con otras infecciones es muy frecuente, más aún en los pacientes que toman inmunosupresores que ayudan a que la flora pueda estar, ¿no?, donde puedan venir y asociarse otros patógenos. En el varón produce balanitis. ¿Cómo se diagnostican las candidiasis? El diagnóstico de sospecha, como hoy, se apoya siempre en la clínica, en el anamnesis, en el examen ginecológico o en el espéculo, y de última también en la toma de muestra del exudado vaginal en fresco y la observación a nivel de microscopio, donde en el microscopio eso sí ahí se van a ver las esporas principalmente. Debe ser confirmado, dice, por medio de laboratorio, pero como nosotros siempre ya hacemos tratamiento empírico en base a la clínica. Cuando se hace por laboratorio hay que tomar muestras de exudado vaginal
Se hace una extensión en portaobjeto y se realiza la tinción de Gram. Y la otra también puede ser remitida para cultivo. El tratamiento. Se recomienda el tratamiento empírico a las mujeres sintomáticas. Sin embargo, la identificación de las cándidas por cultivo o microscopía en ausencia de síntomas no debe ser tratada, ya que la cándida forma parte de la microbiota vaginal. El régimen de tratamiento es diferente según se trate de infección no complicada, que pasa en la mayoría de los pacientes, en el 90%, o en las complicadas, que son la minoría del 10%. Después tenemos las candidiasis, otros tipos de candidiasis que son las no complicadas, donde tenemos aquellas que cumplen con los siguientes criterios. Son esporádicas, son episodios poco frecuentes, pueden llegar a aparecer en menos de 3 episodios durante todo el año. Generalmente los síntomas son más leves o moderados, probable infección por las cándidas albicans. La mujer sana y la no embarazada también puede llegar a tener la candidiasis no complicada. El tratamiento de la candidiasis no complicada. También se indica la dosis única de fluconazol. Este mantiene una concentración alta dentro de las secreciones vaginales al menos durante 3 días, o sea, 72 horas. Ante síntomas que tengan principalmente a nivel vulvar, el tratamiento, cuando es tópico, a veces no es suficiente, porque el reservorio puede estar más adentro, por lo cual se debe asociar con una terapia intravaginal, usando óvulos o algún otro tipo. Después tenemos las candidiasis complicadas, donde ha de cumplir uno o más de los siguientes criterios. La historia recurrente comprobada por cultivo, o una persona que vuelve a la consulta más de 3 veces en el año y tiene unos síntomas más graves o que se sienten más, aparte de la leucorrea, la disuria, la dispareunia, la polaquiuria, y que las especies de cándida son diferentes a la cándida albicans. En las embarazadas o en las mujeres con enfermedad subyacente como diabetes, inmunosupresión o tratamiento con corticoides, es donde con más frecuencia puede pasar esto. Este tipo de candidiasis necesita siempre que tenga un tratamiento bien específico y más prolongado que los demás. Las mujeres que no están embarazadas pueden tomar fluconazol por vía oral. Como esta dura 72 horas dentro del organismo, pueden tomar 3 dosis, una cada 3 días, y luego hacer un tratamiento más largo, ya de 150 miligramos, pero durante 6 meses. Si este tratamiento no es factible, como una alternativa se puede utilizar óvulos de 100 miligramos de clotrimazol, que eso se utiliza, son óvulos diarios, o si no, utilizar el clotrimazol de 500 miligramos que se usa 1 por semana. Otra opción es la crema vaginal, que se puede usar también 2 veces por semana. Después tenemos las cándidas no albicans, que son las que se desconoce cuál es la mejor opción en el tratamiento para esto. La clavatra es la que tiene baja virulencia vaginal y es muy rara que cause síntomas. Después tenemos la Cruz6, la Candida Cruz6, que es generalmente la que es resistente al fluconazol, pero que funciona con otros azoles típicos como el clotrimazol, el miconazol, y hay que hacer un tratamiento de 7 a 14 días. En el embarazo, durante el primer trimestre del embarazo, es importante hacer una terapia indicada durante el embarazo para que no haga daño al feto. Durante el primer tiempo de embarazo vamos a evitar todos los tratamientos orales con azoles, ya que puede aumentar el riesgo de aborto espontáneamente.
y también producir defectos durante el defectos al nacimiento. Se recomienda entonces para acá el uso del clotrimazol tópico, que son frente a otros antifúngicos. Es muy importante y de muy buena utilidad por la absorción de los preparados. Tiene una absorción mínima que entonces actúa en la zona local y nada más. En la lactancia el uso del fluconazol es compatible, puede tomar, y aunque se excreta en leche materna, no se han notificado efectos adversos en el lactante. Y acá hay un cuadrito que era donde estaba más o menos las características típicas de cada uno de los tres, por ejemplo, de la candidiasis, el motivo de consulta, del flujo, como dijimos, siempre, pues, la cantidad siempre va a ser escasa o moderada, y el color blanco, amarillento, grumoso, y un olor indiferente. En cambio, las tricomonas siempre tienen ya un flujo más aumentado, de un color amarillo verdoso, una consistencia espumosa y es maloliente. Después tenemos la vaginosis bacteriana, que tiene un flujo moderado, que tiene un color blanco grisáceo, que es homogéneo o adherente y que también tiene la característica de ser maloliente. Y esto sería algo así como un tratamiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, la tricomoniasis, el tratamiento de elección siempre es con el metronidazol, una monodosis, como dijimos anteriormente, de 1 gramo cada 12 horas en el plazo de 24 horas. El alternativo ese sería ya 500 miligramos, que era como daban allá en el Hospital Llano, para evitar cualquier recidiva o lo que sea, ya le daban directamente 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Después, la otra dosis era metronidazol, 2 gramos, dosis única en el embarazo. En la candidiasis, no, acá en el servicio, en el departamento de medicina familiar, lo que primero se usa era la nistatina, para veces por su costo y a veces por el tema de mejor acceso para las personas. Pero también después tenemos el clotrimazol, que viene de 100 miligramos, que se usa de manera diaria, o el de 500 miligramos, que se usa 1 por semana. Después también tenemos el miconazol en crema. El alternativo a este sería el fluconazol en comprimido, que se toma 150 miligramos dosis única, o el tratamiento a nivel del embarazo, que es a nivel tópico, para evitar más, porque el fluconazol puede producir aborto o algún tipo de malformación o lo que sea. La recurrencia en el fluconazol de 150 miligramos cada 3 días. Y en la vaginosis bacteriana también tenemos el tratamiento de elecciones, el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. O también la clindamicina, que no se ve ahí abajo. Que ya en el río alternativo, 300 miligramos cada 12 horas, también por 7 días. Después también tenemos óvulos. Y las clindamicina de 300 cada 12. La otra dosis es el de metronidazol, en vez de 500 miligramos cada 12 horas, de 750 miligramos una vez al día. En el embarazo se utiliza únicamente el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, o la clindamicina de 300 miligramos vía oral, también cada 12 horas por 7 días. El tratamiento de uso tópico no es efectivo. Después en la recurrencia también se vuelve a utilizar metronidazol, que puede ser en gel, pero por un tiempo más prolongado, generalmente hasta 6 meses. Ahí termina, doctora. La verdad que buena la presentación. Justo tenía anotada algunas preguntas que me resumiste con estos dos últimos cuadros. Una, bueno, básicamente apuntaba al tratamiento de la embarazada, que lo explicaste bien, digamos, con el cuadrito. Sería bueno anexar después en el aula virtual el artículo que habían leído con Sofía,
del metronidazol durante la gestación. Bien. Y bueno, una de las cosas también que hay que recalcar siempre es el tema de la ingesta de alcohol cuando se toma metronidazol, Principalmente. ¿sí? Que está prohibido por los efectos, bueno, secundarios que puede generar. Y otra de las cosas que voy a resaltar, pero que vos muy bien lo dijiste, es el tema de sospechar básicamente de una diabetes o de una descompensación metabólica cuando tiene muchas candidiasis a repetición. Sí. En mujeres, bueno, de edad media o de edad joven también, ¿por qué no? Más ahora que el tema de la obesidad cada vez es más prevalente y se observan a edades más tempranas. Y después una observación nada más en objetivos. Vos habías puesto, bueno, cómo se presentan y capaz sería como más formal describir las manifestaciones clínicas, utilizando básicamente los verbos en infinitivo y a ver qué otra cosa era que... No, bien, y la diferencia, cómo uno diferencia una leucorrea fisiológica, pero no va para vos, Adolfo, va para el que quiera participar. ¿Cómo uno diferencia una leucorrea fisiológica de una patológica? Vos muy bien describiste la definición al principio. Sí. Pero ¿cómo nosotros diferenciamos o decimos, no, esto es fisiológico, no, esto es más patológico? Puede ser por el tiempo en el ciclo que se encuentra la mujer, porque si va a ser cercano a la menstruación, va a ser un moco siempre transparente, un poco más espeso, y si es ya cerca del día 14 de la ovulación, ese moco se hace mucho más ligero, transparente también, pero sin ninguna otra clínica acompañante. Sí, exacto. En general suele manifestarse premenstruación y no tiene ninguna de las características como se había dicho, no hay cambio en la coloración, no hay olor, es más exacto, no hay prurito, no hay ninguna manifestación clínica, pero la paciente puede referir, digamos, un flujo, eso hay que diferenciar bien molestia también. general porque puede manchar la bombacha también. Sí, tal cual. Por eso consulta. Bien. Exacto. Yo quería preguntar algo en general a todos también, por ahí el tema de lo que hoy dijo Adolfo al principio, de que de todas formas, de que la mujer tenga a su pareja y sea una persona sexualmente activa, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cómo tratamos y cómo abordamos? Hablando para todos, ¿cómo abordaríamos la situación? Porque si no vamos a seguir teniendo a la mujer con constantes visitas por la misma situación, por el mismo diagnóstico, por el mismo problema, y resulta ser de que tampoco no abordamos la raíz. Exacto, esa era otra cosa que había notado y se me pasó, el tratamiento de la pareja. La concientización primero de que ella aprenda y entienda cuando uno le explica, por eso a veces es importante por ahí hablarle en el idioma o la forma que ella, no la palabra no es el idioma, pero que ella entienda lo que uno le quiere explicar. Bajar la información. Claro, sí, pero que ella, pues, cuando uno por ahí le explica que no uno... sé quién está tocando toda la pantalla que está. Yo no soy. Sí, no sé. No, yo tampoco. Fernando. Y entonces sería importante primero... No soy yo. Concientizar No, bien. entonces cuidado porque hay que ver si no se infiltró algo, alguien, no sé. De nuevo. ¿Quién es? Por favor, avise quién está. O cortamos y volvemos a arrancar. Sin querer. ¿Alguien estará tocando? No sé. No. Yo por lo menos no. Bueno, tenemos un arco iris. Bien. Pareciera que un niño, ¿eh? Algo así. Sí, o alguien entró porque no veo de que nadie más... Bien, a ver, Adolfo. Bueno, hablamos de la concientización, bien, de ella primero y principal, y después de hacer el tratamiento compartido con la pareja. Y que cumpla, porque a veces el hombre por ahí es el más reacio para hacer el tratamiento. A veces es como que
o no, directamente no quiere hacerlo, o a veces lo hace, pero lo hace a media o no termina. O le decirle que venga a la consulta, por lo menos para hacerle un interrogatorio, preguntarle, y es más difícil por ahí. Casi siempre es la mujer la que aparece y viene con todo. Bien, ¿y a alguien se le ocurriría algo en este caso? Que una intervención en conjunto. ¿Qué les parecería una visita? Una visita a la casa, decimos. No sé qué les parece a los demás. Perdón, yo no entendí la pregunta de una visita a la casa por un flujo. No, más que nada por el tema de la pareja, ojo, La no son, pareja. claro, ya que la pareja se está negando a asistir al servicio, al departamento, no viene. Pero no Realmente alcanza esa gente trabaja. Por concientizar a la eso, mujer. ¿Cómo? No alcanza con concientizar a una de las partes. Se me hace medio chocante ir a la casa para explicar A eso. mí también. No, no sé, por eso Sí, sí, por eso en, yo estoy tirando ideas, porque ojo, está viniendo constantemente la persona con la que tenemos a la misma paciente que viene recurrentemente con el mismo problema, con la misma patología. sí, en ese caso yo creo que habría más que nada concientizar a la paciente que consulta, que utilice más medidas de barrera, más porque también hay personas que no tienen una pareja estable, Exacto. o sea, que tienen diferentes Vamos a ir a la parejas. casa y la señora está con el No, marido Con el y de después la turno, señora con el de carrontea por turno. afuera. no, en ese caso hay que intensificar mucho el tema de las medidas de barrera. Claro, por Sí. eso estaba tirando ideas a ver qué le parecía, ya que nadie contestaba. Perfecto, yo creo que está muy clara la clase. Esta diapo no es la que está en el aula virtual, Adolfo, ¿no? No, doctora, porque después bajé y le agregué algunas cosas y le hice un cambio. Te voy a Sí, pedir sí, a José o a Pierina, no sé a quién, si podemos para cambiar. ¿Sí? no, mandame a mí y ¿Bien? yo le elimino a la otra y subo esta. ¿Está? Ahí le mando, le envío. Igual a este último grafiquito escribíle arriba El título. el título, ¿sí? Bien, bueno, O mandame y yo le agrego de último. está, doctora. Sí, pero no, muy linda Felicidades la por tu clase, presentación. Adolfo. Buenísimo, Muy bien. Adolfo. Sí, claro. En Bien, los Adolfo. últimos cuadritos son los que uno debería tener siempre como un machete, digo yo, por el tema de los tratamientos y eso, porque en general la mayoría son tratamientos empíricos. Siempre uno arranca con un tratamiento empírico de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Y en caso de que haya una resistencia al tratamiento, ahí sí se suele pedir algunos estudios, bueno, para el estudio del flujo. ¿Alguien más que quiera aportar o algo? Sofi, vos tenés el artículo ese de embarazada, ¿no? Cuando usted dijo que Adolfo y yo lo dimos, me quedé ahí. No, vos lo habías visto con Pierina. ¿No habías mandado una vez un artículo al grupo que era metronidazol y que yo... Sí, Doc, pero sí, no, pero eso, si subí al grupo, capaz si alguien lo tiene, porque seguramente yo ya no. Está bien, porque estaba interesante, no me acuerdo cómo era el Sí, título del artículo, pero ahí, bueno, hablaba de la evidencia del uso del metronidazol en la embarazada, sobre todo durante el sí, primer trimestre, que uno era como sí, que no quería dar, y si mal no recuerdo, ese artículo avalaba, digamos, el uso del mismo. sí, sí, sí. Le Porque puedo ¿cuál preguntar es a el la... riesgo? ¿Cuál es Sí, el riesgo-beneficio en la gestante de tratar o no tratar, digamos? sí, me acuerdo. Le puedo preguntar a Pierina, capaz lo tiene. Porque ese lo podríamos anexar al PowerPoint, que está bueno. Que estaba bueno, yo no me acuerdo ahora bien. Así que bueno. Bueno, continuamos con la otra clase. ¿Quieren hacer un break de 5 minutos y se preparan un mate o algo? ¿O un té? ¿O Sí, como quieran. seguimos? Como quieran. Como quieran. Sí. Son y 35.
5 No, minutos. Doc, se puede hacer de seguido.